Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. El día de hoy vamos a comenzar con la clase del seminario número 19 sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Vamos a hacer una oración antes de comenzar con la clase. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que por favor puedas iluminar mi mente para poder dar un mensaje certero en el día de hoy, Señor, y seas tú que hables a través de mí. También te pido que puedas iluminar la mente de nuestros hermanos que están en la clase hoy en día y también los que van a ver luego por el canal de YouTube. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos también para que puedan comprender esta clase, Señor. Por favor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver la parte 19 acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo, ¿no? Bueno, en esta clase vamos a analizar la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el tema de conocimiento y verdad presente unidos a promesas y profecías. Vamos a leer todo el capítulo 1 y vamos a extraer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando en este capítulo? Bueno, vamos a leer entonces. Dice lo siguiente. Segunda de Pedro, dice, partícipes de la vida de Dios. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En este primer versículo nos damos cuenta de algo, ¿cierto? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol? ¿A quién? A personas creyentes. Por lo tanto, Pedro se dirige ¿a quién? A personas creyentes. Hay que tener en cuenta eso, porque dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Pedro se está dirigiendo ¿a quién? A personas creyentes. Tengamos en cuenta esto, no se está dirigiendo a ateos, no, a personas creyentes, ¿ok? A personas creyentes se está dirigiendo Pedro, el apóstol Pedro. Sigamos, versículo 2. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, tengamos en cuenta esto, según lo que se está leyendo, es una base para que la gracia y la paz sea multiplicada. Voy a repetir. El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús es una base para que la gracia y la paz sea multiplicada. Es decir, si no tenemos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, no nos será multiplicada la gracia y la paz. Para que la gracia y la paz nos sea multiplicada, debemos ¿qué? Tener el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, ¿quedamos en qué? Quedamos en que para tener esa gracia y esa paz, para que esa gracia y esa paz nos sea multiplicada, debemos tener ¿qué cosa? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y aquí en el versículo 2 de esta epístola ya aparece la palabra conocimiento. Aparece la palabra conocimiento, ¿ok? Sigamos, versículo 3. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento, nuevamente, de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Vuelve en el versículo 3, vuelve a aparecer la palabra conocimiento. El conocimiento, este conocimiento que estamos leyendo aquí, es algo que Dios nos pide y exige para que podamos llegar a tener lo que Él quiere para nosotros.
Por eso cuando se habla con un cristiano, cuando uno le da el mensaje a un cristiano, a un adventista, digámoslo así, cuando uno le da el mensaje a un adventista, y este adventista y este cristiano nos dice, no, yo ya lo sé todo, ya no tienes que predicarme nada, ya está. Y te dice también que no necesita investigar más porque él ya conoce todo, pues se debería decir que ese cristiano no está en sintonía con lo que Dios quiere, dado que este cristiano no busca el conocimiento de Dios. Estamos leyendo eso en estos versículos. Volvamos, en el versículo 2 nos dice que la gracia y la paz nos va a ser multiplicada siempre y cuando participemos de ese conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Luego en el versículo 3 nos dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Es decir, en este versículo vuelve a aparecer la palabra conocimiento y por eso es que el conocimiento es algo que Dios nos pide y exige para que podamos para que podamos llegar a tener lo que Él quiere para nosotros. Él nos dice, estudien mi palabra, estudien las profecías. Hay que leer también a Ellen White, hay que leer la Biblia, hay que profundizar en eso, en el conocimiento. Dios requiere eso de nosotros y la gracia y la paz nos va a ser multiplicada. Se van a dar cuenta y es la segunda vez que aparece la palabra conocimiento. Sigamos, versículo 4 dice, por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Para participar entonces, para participar de la naturaleza divina, de su naturaleza divina, debemos estar asociados a su conocimiento. Es lo que se extrae de estos versículos. Para participar de la naturaleza divina, ¿qué debemos hacer? Debemos estar asociados a su conocimiento, al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos estar en Él y Él debe estar en nosotros y todos unidos debemos estar en Dios. ¿Me entienden? Nosotros debemos estar unidos en Él, en Dios. Dios debe estar unido en nosotros también. Y todos nosotros debemos estar unidos en Dios. Hay que tener en cuenta eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hay que ser, para participar de su naturaleza divina, debemos tener ese conocimiento. Debemos buscar ese conocimiento que Dios nos pide. ¿Mm? Sigamos. Vamos a leer a partir del versículo 5 en adelante el tema de la escala de las virtudes. Van a ver que, ¿por qué estoy tocando el tema de la segunda epístola de Pedro? Porque en el capítulo 3, Pedro nos da un mensaje certero. Y para entender el capítulo 3 es necesario entender el capítulo 1 y el capítulo 2. Y este capítulo 1 lo vamos a ver hoy día, el capítulo 2 la siguiente semana y el capítulo 3 la subsiguiente semana, si Dios quiere. Pero hay que tener bien en claro esto, porque Biblia en mano, ¿qué es lo que debemos saber? Vamos a tener que demostrar que Cristo viene en 2031. Ellen White es muy clara en sus escritos, sí, pero también la Biblia es muy clara, si lo entendemos y lo comprendemos, obviamente con la sabiduría que Dios nos da. Sigamos. Versículo 5. Por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Versículos del 5 al 7 nos está hablando acerca de la escala de las virtudes. Y Ellen White nos señala que se debe trabajar todas estas virtudes a la vez. No es que tú vas a decir, primero hoy día trabajo la fe, mañana voy a trabajar la virtud, pasado el conocimiento, traspasado mañana voy a trabajar el dominio propio. No, todos los días, en todo momento, debemos trabajar todas estas escalas de las virtudes al mismo tiempo. ¿Me dejo entender? Se debe trabajar todas estas virtudes a la vez. Miren, quiero que comprendan esto.
esta es una escalera. Ya hemos dicho, ¿no? Que en el versículo 4, 3 que hemos estado leyendo, nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Partícipes de la naturaleza divina. Y miren que en esta escala de las virtudes es una escalera que nos une. ¿A qué? Al amor, porque la última virtud se podría decir, dice, y al afecto fraternal, amor. O sea, esta escala de las virtudes nos une ¿a qué? Al amor. ¿Y quién es el amor según la palabra de Dios? ¿No dice la palabra de Dios que Dios es amor? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? ¿Se dan cuenta que esta escala de virtudes también debemos trabajar, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo? Debemos trabajar todas estas escalas de virtudes. ¿Para qué? Para que al final estemos unidos en el amor. ¿Cuál amor? El amor que es Dios. Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, esta es una escalera que nos une ¿a quién? Al amor, que nos une a Dios, porque Dios es amor. Ya vamos comprendiendo eso, ¿no? Sigamos, porque si estas virtudes están en vosotros, dice, ¿no? Dice, si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto de nuevo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? De nuevo aparece la palabra conocimiento. ¿Y para quién es esta epístola? Hemos dicho en el versículo 1, se nos señala, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, se nos señala que este mensaje es ¿para quién? Para los creyentes, no es para los ateos, es para los creyentes, para las personas que supuestamente, digo supuestamente, ¿no? Creen en Dios. Para ellos es esta epístola, para los creyentes, para los profesos cristianos. ¿Mm? Y de nuevo dice, ¿no? Si estas virtudes, dice, abundan en vosotros, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigue apareciendo la palabra conocimiento. La escala de las virtudes nos lleva ¿a dónde? Al amor, a Dios. Dios es amor. Y si tenemos todo esto, dice que no estaremos ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Participaremos de qué también de su naturaleza divina. Sigamos. El que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto, no caeréis jamás. De esta manera os será, dice, concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y presten atención lo que dice en el versículo 12. Ya muchas veces hemos leído la palabra conocimiento y que debemos participar de ese conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gracia y la paz nos sea multiplicada. Y al participar en ese conocimiento de Dios, vamos a participar de su naturaleza divina. Al mismo tiempo, hay una escalera de virtudes que debemos trabajar todo al mismo tiempo. ¿Para qué? Para estar en Dios, unidos a Él, en su amor, porque Dios es amor. ¿Y qué dice en el versículo 12? Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis, dice, y estáis confirmados en la verdad presente. Voy a leer de nuevo, dice, por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. Aparece la palabra clave, una palabra clave que es verdad presente. Y Pedro nos dice que nos está haciendo que recordar, o sea que se supone que nosotros ya debemos saber estas cosas. Él nos está recordando y confirmados en la verdad presente. Este versículo 12, mis queridos hermanos, recuerden, este versículo 12 de la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 nos está diciendo que hay una verdad presente para cada época de la historia, para cada tiempo. Esta verdad presente, que siempre tendrá unas raíces,
irá evolucionando en consonancia con el tiempo para el momento que corresponde a cada cristiano de la historia de la humanidad. ¿Hay una verdad presente para cada tiempo? Sí, y esta verdad presente va evolucionando en el tiempo y le va evolucionando en el tiempo hasta que los cristianos puedan recibir esta verdad presente en cada época, en cada momento de la historia. ¿Ah? Y esta verdad presente tiene que ir evolucionando en consonancia con los tiempos para el momento que corresponde a cada cristiano de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la época que vivió Noé, por ejemplo, a Noé, ¿cuál era su verdad presente? La verdad presente para Noé era predicar el diluvio, que en 120 años iba a venir un diluvio. ¿Mm? Luego, la verdad presente en la época de Pedro, por ejemplo, ¿qué era predicar? La verdad presente en la época de Pedro. ¿Cuál era su verdad presente? Predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Yo pregunto, ¿el diluvio y la muerte y resurrección de Cristo fue una verdad presente en la época de estas personas, de Pedro y de Noé? Pero en nuestra época, ¿desechamos eso? No, la aceptamos. Pero no es una verdad presente para nuestro tiempo. Es por eso que va evolucionando y en cada etapa de la historia hay un mensaje de verdad presente que se debe predicar. Hoy en día, por ejemplo, yo no te voy a predicar que va a venir un diluvio, porque no lo va a haber, eso ya pasó. Pero sí te puedo predicar que los 120 años que Dios le dio a los antediluvianos para que se arrepientan, tiene un paralelo con los 120 jubileos que va a tener la tierra antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Se dan cuenta? La verdad presente va evolucionando. Lo de los 120 jubileos lo vamos a ver más adelante. Porque si tú 120 jubileos por 50 años, que es cada jubileo, te va a dar 6,000 años. Y son 6,000 años de pecado que cuando terminan estos 6,000 años de pecado, Cristo viene por segunda vez. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una verdad presente para cada época. Y la verdad presente de hoy no es la misma que la de años atrás. Sin embargo, la verdad presente de antaño, de épocas antiguas, no la desechamos, la aceptamos, sí. ¿Se damos cuenta? No desechar la luz, por ejemplo, la luz que tenían los pioneros, los antiguos profetas, no la desechamos, la aceptamos. Solo que hoy tenemos más luz, pero la aceptamos, la luz anterior. Sí, como una vez se explicó, si tú desechas la luz de antaño, la luz antigua, por así decirlo, estás mal. No tienes por qué desechar. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, la luz antigua hay que ampliarla. Entonces, ¿hay nueva luz? Sí, pero esta nueva luz no tiene por qué desechar la luz anterior. Entonces, hay una verdad presente para cada tiempo. Y voy a repetir, la verdad presente en la época de Pedro era predicar acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, más adelante en los capítulos posteriores, capítulo 2 y sobre todo el capítulo 3, veremos que Pedro nos dice que también habrá una verdad presente que debemos predicar en un futuro cuando Cristo esté próximo a venir. Mira, aquí en el epístola de Pedro, capítulo 2 y posteriormente en el capítulo 3, sobre todo en el capítulo 3, Pedro nos dice que cuando Cristo esté próximo a venir por segunda vez, va a haber una verdad presente que se tiene que predicar en ese momento, en que es en nuestro momento. ¿Y cuál es la verdad presente que se tiene que predicar en nuestro momento según la segunda epístola de Pedro? Eso lo veremos en las siguientes clases. Paciencia, pero quiero ya que vayan entendiendo estos conceptos. Sigamos. Me parece justo refrescar vuestra memoria en tanto que estoy en este cuerpo, porque sé que en breve tengo que abandonar mi cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que iba a morir. Pedro sabía que iba a morir. El mismo Jesús, cuando resucitó y cuando estuvo aquí en la tierra, se lo dijo: Pedro, tú vas a morir. Él sabía que tenía que morir. Dice, versículo 15, también procuraré con diligencia
que después de mi partida vosotros podáis recordar siempre estas cosas. Porque no hemos, dice, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Porque él recibió honra y gloria del Padre Dios cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro fue testigo ocular de la majestad de Cristo. Recordemos que Pedro fue uno de los apóstoles, uno de los discípulos que estuvo en el monte de la transfiguración. Por eso es que él te recuerda esto. O sea, Pedro vio la majestad, la divinidad de Cristo cuando Cristo se transfigura, que fue un tipo, un símbolo de su segunda venida. Eso lo vamos a ver más adelante. Pedro lo ve esa majestad. Entonces, en la transfiguración, cuando Cristo se transfigura, eso, así es como él va a venir, lleno de gloria, así, con toda su divinidad. Y en el monte de la transfiguración es un tipo, por así decirlo, de lo que va a suceder en su segunda venida. Era una mini segunda venida en ese momento, ¿no? Por eso es que miren cómo ya el capítulo 1 de segunda de Pedro ya te va introduciendo de manera quizás implícita el tema de la segunda venida de Cristo, porque aquí Pedro, la idea de la segunda carta de Pedro es dar un mensaje, pero ¿qué mensaje te quiere dar Pedro? Para que te dé ese mensaje, el centro del mensaje, primero hay que pasar por el capítulo 1 y capítulo 2, porque lo que a nosotros nos interesa también es el capítulo 3. Entonces, para entender el capítulo 3 hay que leer el capítulo 1 y el capítulo 2 para entender bien el contexto. ¿Mm? Sigue, versículo 19, y aquí ya terminamos, del 19 al 21. Además, tenemos la palabra, miren, además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. Ya desde el versículo 19, Pedro te está metiendo ¿qué? Profecía, la palabra profecía. Versículo 21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Del versículo 19 al 21, escuchen bien, Pedro está relacionando lo que nos menciona en el versículo 12, que es la verdad presente. Pedro está relacionando la verdad presente con promesas y profecía. Por lo tanto, no podemos hablar de verdad presente y dejar de lado la profecía concerniente a tiempos antiguos y presentes. Si vas a hablar de la verdad presente, tienes que hablar de profecía. Nos lo está diciendo la segunda carta de Pedro. Y acá es donde yo quiero entrar. La función de la profecía, como nos dice en el versículo 19, la función de la profecía es dar luz cuando todo esté oscuro. Esa es la función de la profecía. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. La función de la profecía es dar luz cuando todo esté oscuro. Y luego nos dice, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Quién es el lucero de la mañana? El lucero de la mañana es Jesús, es Cristo. Y esto está unido a profecía del tiempo presente, de nuestro tiempo. ¿Mm? ¿Y en qué momento de la historia, para pensar, y en qué momento de la historia el lucero de la mañana saldrá de forma definitiva en nuestros corazones? ¿En qué momento de la historia el lucero de la mañana saldrá de forma definitiva en nuestros corazones? Claro, puede salir, ¿no?
en algún momento estás estudiando la palabra y Dios te da esa luz y conoces, pero ¿en qué momento va ese lucero de la mañana va a salir de forma total, definitiva en nuestros corazones? ¿Acaso no será en la segunda venida de Cristo cuando venga en poder y gloria y ese lucero de la mañana salga verdaderamente en forma definitiva en nuestros corazones? ¿Mm? Por lo tanto, desde ya estos versículos del 19, ya Pedro nos está apuntando a qué, proféticamente nos está apuntando a qué, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo que con respecto a esa segunda venida, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos. Hay que estar atentos a las profecías que apuntan a dónde también, a la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pedro nos está diciendo, sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Hay que estar atentos, hay que estudiar, hay que participar de la naturaleza divina en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia y la paz nos sea multiplicada. Les estoy resumiendo todo lo que está diciendo en esta segunda epístola de Pedro, capítulo 1, nada más. Tenemos la palabra profética más segura, que apunta también a ¿qué? A la segunda venida de Cristo, porque es en la segunda venida de Cristo cuando el lucero de la mañana saldrá de forma definitiva en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Qué precioso, qué preciosa epístola. Solo hemos leído el capítulo 1. Falta el capítulo 2 y el capítulo 3. A esto hay que sacarle el jugo, hermanos. Hay que sacarle la esencia. Hay que exprimir esto. Una vez que lees la Biblia, sigues leyendo, Dios te va dando la luz necesaria para que tú puedas entender esto más a fondo. ¿Y a quién va dirigida esta carta? A los creyentes. En el versículo 1 nos dice que esto va a los creyentes. Así que lo dejamos acá. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, ¿de qué nos habla? De tener el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, que Dios requiere que nosotros tengamos ese conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Para saber cuándo Él viene por segunda vez. También conocer la profecía. ¿Qué más? Debemos ser partícipes de su divinidad. Debemos tener esas escalas de las virtudes. Y esas escalas de las virtudes, ¿a dónde nos lleva? Al amor. ¿Y el amor quién es? Dios, porque Dios es amor. Y luego nos dice que hay una verdad presente para cada tiempo. Por lo tanto, esta verdad presente, hay una verdad presente también para nuestro tiempo, eso es obvio. Y que también que la verdad presente está unido a qué? A promesas y profecía. Luego nos dice que tenemos la palabra profética aún más segura. ¿Y con qué lo relaciona? Con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice, hasta que el día esclarezca, dice, ¿cuándo el día va? Ese día, ¿cuándo va a ser ese día, ese gran día que va a esclarecer todo? Su segunda venida. Y ese lucero, que es Cristo, cuando viene por segunda vez, ahí es donde ese lucero saldrá de forma definitiva en nuestros corazones. Ya Pedro está apuntando a la segunda venida de Cristo y nos dice que debemos estar atentos a las profecías de tiempo y a otras profecías que nos apuntan también a ese glorioso acontecimiento. Es interesante. Biblia en mano, hermanos. Biblia en mano. El día de hoy no hemos leído ningún capítulo de Ellen White, pero ya con los capítulos que leímos, las clases anteriores, vemos que Ellen White con la palabra de Dios no hay contradicción, están en sintonía. Entonces, con Biblia en mano también estamos demostrando que sí debemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Debemos conocer esas profecías que apuntan a ese acontecimiento. Bueno, hermanos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Sin más, recomiendo a los hermanos que están hoy en día en la clase y a los hermanos también que van a ver y a las personas que van a ver esta clase por el canal de YouTube, recomiendo que puedan entrar al canal de YouTube de Víctor San Vicens y a la página web del Gran Engaño, donde van a poder ver diferentes temas, la ley y los profetas, doctrina y profecía, donde van a tener que establecer las bases y a
la base de la verdadera fe adventista, y donde también van a tener que ver diferentes conferencias, que son más de 3,000 videos en realidad, para que se den cuenta de lo que se viene de aquí a unos pocos años y estar preparados para la crisis y los acontecimientos que van a suceder de aquí a poco tiempo. Entren a esta página, hay muchísima luz en este ministerio, entren y vean todo lo que se ha presentado hasta ahora. Es de mucho valor todo esto, es muy productivo ver todos estos videos. Bueno, hermanos, sin más, les agradezco por la atención prestada en esta clase. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Te pido, Señor, por favor, que los hermanos que han estado presentes en la clase de hoy y los que también van a ver esta clase por el canal de YouTube, te pido que les des discernimiento, les des inteligencia y les des sabiduría para que puedan comprender el mensaje que está en tu palabra y poder entender esos tesoros escondidos que hay en tu palabra, Señor. Y no leer solo superficialmente, sino también entender el mensaje que está detrás, el mensaje de fondo, ese tesoro que debemos excavar, sacarlo a la luz, Señor, y poder entenderlo, por favor. Ilumina la mente de los hermanos también que están viendo estos videos y las personas que entren a ver estas clases que no forman parte del ministerio, que recién están aprendiendo, también te pido que toques su corazón para que ellos también puedan aceptar este mensaje. Tenemos la palabra profética aún más segura, Señor, de que tu segunda venida está muy cerca y la profecía apunta que de aquí a unos 9 años, Señor, tú vienes por segunda vez. Gracias te damos por este día. Te lo pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.